Hola gente. Hoy les traigo el especial de Día de Muertos, brujas, Halloween o lo que sea. Hoy les contaré leyendas urbanas. Para causar algo de escalofríos por lo menos. Ok, comencemos con el especial. La primera leyenda se llama La niña en la escalera. Hace algunos años, en una linda casa en medio del campo vivía una familia de 3 hijos y su madre, la cual se unió al poco tiempo con un hombre, convirtiéndolo en padrastro de los pequeños, pero este tipo era muy violento, maltrataba a los niños sin razón, les quitaba sus alimentos, les negaba el agua, hasta los golpeaba solo por gusto. Aunque trataba muy mal a los 3 niños, parecía tener un odio mayor por la hija de 10 años, a quien golpeaba de forma más salvaje. Llegó un día hasta el punto de arrojarla por las escaleras y la pequeña murió al momento. Para no enfrentar el castigo por lo ocurrido, el resto de la familia huyó a alguna ciudad que se desconoce. La casa pasó a manos de otra familia, que duró poco tiempo en ella, pues escuchaban a menudo la voz de la pequeña pidiendo ayuda. Las siguientes personas que habitaron esa casa, se quedaron el tiempo suficiente para escucharla llorar y gritar en medio de la noche, hablando cuando la gente estaba de espaldas, y al voltear no veían nada. También golpeaba en ocasiones la puerta para pedir un poco de agua, pero lo más inquietante de su presencia, era cuando se paraba en la escalera, pues no se sabe si estaba cuidando a los demás para que no cayeran, o a propósito aparecía para tirarlos como lo hicieron con ella y corrieran su misma suerte. Siguen sin conocerse sus intenciones, pues hasta el momento el hecho de verla, para muchas familias ha sido suficiente, y la casa ahora permanece abandonada, porque esa niña estará ahí por siempre. Cara torcida. Cuando las noches eran particularmente frías, Rogelio gustaba de ir a la taberna para beberse tantas copas de whisky como le fuera posible, argumentando que esto le ayudaba a calentar el cuerpo. Esa era una rutina de casi 20 años, que finalmente le cobraría factura. Pues al salir de la cantina, a eso de las 3 de la madrugada, el frío intenso que hacía afuera del edificio le causó una parálisis facial. A pesar del percance de salud sufrido, el hombre volvió a visitar el bar de manera habitual, donde ya entrados en ambiente todos sus conocidos rápidamente le apodaron el cara torcida, utilizando aquello como tema central para todas las bromas. Y esto podía lograrse porque a Rogelio no le importaba en lo más mínimo, él solamente quería embriagarse hasta la madrugada. Aunque esto lo hubiese convertido ya en un personaje cómico del barrio, al verlo ir y venir tambaleándose por las callejuelas, entonando canciones que solo él entendía, las personas no hacían más que burlarse sin limitarse, incluso habían empezado a gastarle bromas pesadas. Cuando se quedaba dormido en alguna esquina, tirado en la acera, escondían sus zapatos, robaban su botella de alcohol, lo movían a un lugar inadecuado, y así las payasadas fueron en aumento en un periodo de 2 meses. La última idea de los humoristas fue rodearlo de velas mientras yacía tirado en el suelo, esperando que, al despertarse, se llevara el susto de su vida. Sin embargo, la sorpresa fue para ellos, pues mientras esperaban pacientemente que el borrachín despertara, su cuerpo fue desvaneciéndose lentamente, su existencia parecía consumirse igual que los sitios alrededor, mientras las personas veían el suceso, llenos de asombro, algunos incluso entrando en pánico. Al consumirse la última llama, no había nada más que ver, el cara torcida también se había extinguido y los mirones corrieron a casa santiguándose, escondiéndose. La mañana siguiente, todos despertaron con la noticia de que el cuerpo de Rogelio se había encontrado en un edificio abandonado. Las autoridades concluyeron que había muerto hace más de 2 meses, a pesar de que las personas lo habían visto vagar por las calles muchas noches después de eso. Para algunas personas fue sencillo explicar el hecho, el pobre borrachín murió solo, en aquel lugar desierto, y su alma estaba penando, por eso siguió realizando su rutina entre la taberna y las calles, hasta que, sin querer, aquellos bromistas le brindaron el descanso eterno, con aquella velación improvisada. De no haber ocurrido así, el pobre cara torcida seguiría apareciendo para tomarse su whisky en las noches frías. La mujer del velo.
La mujer del velo era un personaje muy querido del pueblo Mesa Grande, había estado ahí desde siempre, incluso los más ancianos la recordaban de su niñez, yendo y viniendo por las callejuelas empedradas, asistiendo a la iglesia, realizando las compras en el mercado y participando en todas las actividades sociales del lugar. Los niños en especial adoraban sus galletas, las cuales colocaba en una mesita del porche, para que ellos las tomaran de paso a la escuela, que estaba al final de la calle. A pesar de todo esto, su rostro seguía siendo un misterio, todo el tiempo lo cubría con el velo, y aunque existía cierta curiosidad por este hecho, al final las personas se acostumbraban, tomándolo como algo muy natural. Era lo mismo con cada generación, los niños preguntaban por qué la señora no mostraba su cara, a veces querían verla, pero al paso de los días, la tela que la cubría pasaba a segundo plano, y solo se interesaban por las atenciones que ella brindaba. En general su vida en el poblado había sido tranquila, aparentemente ella disfrutaba mucho vivir ahí, levantarse temprano por las mañanas, sentarse en el parque para alimentar las palomas y saludar a sus vecinos. Luego volvía a su casa para hornear un rato e inundar las calles con provocativos aromas antes del atardecer. Terminaba su día asistiendo a misa de 7, y después de despedirse de mano de la mayoría de las personas, emprendía camino, pasito a pasito, siempre acompañada de algún buen samaritano, el cual esperaba hasta que ella estuviera a salvo dentro de casa. Desafortunadamente, las cosas no pueden ser siempre tan perfectas, y un día, un chiquillo maleducado hizo el plan perfecto para arrebatarle el velo mientras estaba ocupada en la kermesse del pueblo repartiendo sus postres. Peor fue que lo lograra, en ese momento todo el barullo cesó súbitamente, todos y cada uno de los habitantes del pueblo detuvieron sus actividades, para voltear donde la amable señora. Lo primero que llamaba la atención era la mantilla, que volaba lentamente lejos de ella, empujada por un viento suave que soplaba solamente a su alrededor. En cuestión de segundos, empezaron a surgir muecas de asombro, desagrado, hasta terminar el terror y pánico, pues la adorable anciana se despojaba de sus ropas, dejando ver un atuendo más acorde con su semblante descarnado. No podía ocultarlo más, su secreto había sido descubierto junto con su verdadero rostro, y no tuvo más remedio que hacer su trabajo, tomando su guadaña con mucha tristeza. Empezó la cosecha de almas, se llevó al pueblo entero, todas esas personas con las que había convivido tanto tiempo, pues no quería correr el riesgo de que se propagara la noticia de que la muerte habita con nosotros. La orgullosa señora que dio un salto mortal en las calles de la ciudad. Cuando México se hallaba todavía bajo el dominio de España, residía en aquella capital un rico comerciante retirado ya de sus negocios, llamado don Mendo Quiroga y Suárez. No obstante su gran fortuna, por todos envidiada, su vida era triste y solitaria, y sus tesoros no fueron nunca bastantes, con ser inmensos, a comprarle un amor que endulzara su amarga ancianidad. Para mitigar sus penas envió a buscar a una hija de su difunta hermana, que debía acompañarle en su soledad. La joven era hermosa, vana, egoísta y muy coqueta. Aunque se mostraba extremadamente agradecida y satisfecha por el lujo y comodidades que le prodigaba su tío, no por eso llegó a quererle ni se esforzó en hacerle la vida más agradable. Vistiendo trajes de riquísimos encajes y terciopelos, distraía a sus socios paseándose en el coche de su tío, luciendo orgullosamente su riqueza y hermosura, que bien pronto sedujo a más de 4 enamorados mancebos. Pero doña Paz recibía despectivamente cuantas atenciones le prodigaban sus rendidos admiradores, en la certeza de que, al morir su tío, sería ella la mujer más rica de México. Y así fue, efectivamente, aunque bajo ciertas condiciones que hirieron su orgullo en lo más vivo. En el largo testamento en que don Mendo la llamaba siempre mi querida sobrina, le legaba todas sus propiedades. Pero al final del documento se insertó una cláusula, que debía indispensablemente cumplirse antes de que doña Paz pudiera disponer de un centavo de la cuantiosa herencia. El testamento decía así: Y la condición que ahora impongo a mi querida sobrina, es la siguiente. Ataviada con su mejor traje de baile y luciendo sus joyas más preciadas, se encaminará en coche abierto y en pleno mediodía a la Plaza Mayor. Allá descenderá del carruaje y se situará en el centro de la plaza, inclinando humildemente al suelo la cabeza, y en esta posición deberá dar un salto mortal. Y es mi voluntad que, si mi querida sobrina Paz no cumple precisamente con esta condición dentro de los 6 meses del día en que yo fallezca, no perciba ni un solo centavo de mi herencia. Esta condición la impongo a mi querida sobrina Paz, para que, en la amargura de su vergüenza, considere las angustias que yo sufrí por sus crueldades durante mis últimos años. Herido tan vivamente su orgullo por esta imposición testamentaria de su tío, doña Paz se encerró en las habitaciones de su palacio, y nada se supo de ella durante los 6 primeros meses, que transcurrieron desde la muerte de don Mendo.
Y, el mismo día en que finalizaba el plazo impuesto en el testamento, la gente de la ciudad contempló llena de asombro cómo las hermosas puertas de hierro fundido del palacio de Don Mendo, girando lentamente sobre sus goznes, abrían paso al majestuoso carruaje, en cuyo interior lucía esplendorosamente Doña Paz su más rico traje de baile y sus valiosas alhajas. En su pálido rostro, los hermosos ojos, entornados los párpados, miraban humildes. De este modo la orgullosa mujer marchó a la Plaza Mayor, luciendo su gentileza y rico atavío por las calles más céntricas de la capital, atestadas de gente. En llegando al término de su viaje, se apeó del coche, y precedida de sus criados, que cuidaron de abrirle paso entre la compacta muchedumbre, avanzó hacia el centro de la plaza, donde sus servidores habían colocado una mullida alfombra sobre las baldosas. Allá en el mismo centro y en presencia de todos, dio el salto mortal que exigía el testamento de su tío y heredó su fortuna, después de haber humillado, amarga y vergonzosamente, su indomable orgullo.